Cataluña, Caminos y Ciudades, la número 9 del Bajo Llobregat y es la número 4 de la ciudad de Esplugas de Llobregat. Como en otras charlas, os muestro planos antiguos. El que quiera ver planos antiguos y disfrutar con ellos puede entrar a IGN, Instituto Geográfico Nacional, comparador de mapas, y aquí en esta carátula pinchar, por ejemplo, para ver los planos más antiguos. Los planos más antiguos aparecen normalmente en una palabra que se llama minutas, otra planimetrías, pero quizá el más antiguo de todos es el que aparece en el 1.50.000 primera edición, que es un plano de comienzos de siglo, donde ya se ha iniciado la revolución industrial, pero como veis, aún todo este territorio era un territorio eminentemente agrícola. Fijaros que esto es Esplugas, con la carretera que aquí llama de Cornellá a Tordera, curiosamente, como si fuera una carretera que uniera dos grandes ríos, el Llobregat y el Tordera, un curioso camino que va al pie de la sierra, como si Barcelona no existiese aún, lo cual puede indicar su tremenda antigüedad, pero que luego baja muy fuerte, muy directamente hacia Tordera, dando la impresión que el camino más antiguo era este, más que este, como baja hacia Cornellá, como si en Cornellá hubiese un vado sobre el río Llobregat o algún misterioso camino. Bueno, como veis, ahora vamos a tratar del territorio que está en este promontorio. Como veis, esto eran campos de labor, este simbolismo indica cereal, trigo, cebada, avena, y estas estrellas indican viñedos. Es decir, que estamos en la frontera, este camino era un poco la frontera entre viñedos y campos de cereal. Estamos en este territorio que, como veis, aún no había crecido ese arrabal. Aquí está el arroyo que vamos a ver, que está lleno de dotaciones deportivas, escolares, etcétera. Y este es el otro arroyo que pasaba entre dos can o dos más y por donde pasó la Ronda de Barcelona, que produjo un gran daño a esta meseta que vemos aquí, que era una meseta con muchísimas posibilidades. ¿Por qué? Porque, como veis, se asomaba a, a dos ríos que bajaban por aquí, uno por aquí y el otro por aquí, a dos arroyos, y que continuaba en cierta manera el arroyo que dio origen a Esplugas, aquí, desde su iglesia, y el otro arroyo que marcaba esta, en cierta manera, esta frontera, que lo veremos esto en la siguiente lección. Bueno, entonces hoy vamos a tratar todo este territorio. Aquí tenemos, el plano se llama Minutas, que es un plano, como veis, ya ha empezado, fijaros, este pequeño arrabal o ensanche que vamos a tratar hoy ya está siguiendo este viejo camino, se ha desarrollado ya, se ha construido. Aquí tenemos una serie de construcciones que ya están al otro lado de la ronda. La ronda va a pasar entre estos dos, estas son las dos grandes fincas. La ronda va a pasar destrozando sobre todo o haciendo mucho daño a esta finca. La ronda viene aprovechando este viejo camino de Tordera a Cornellá, pero a partir de aquí se desvía y va descendiendo, parece que apunta hacia este vaguada, pero luego, en vez de haber seguido esta vaguada, va a cortar esta pequeña meseta para luego saltar de nuevo hacia el otro valle. Es decir, la ronda, buscando la frontera entre Hospitalet y Cornellá, va a ir cruzando aquí poco antitopografía el paisaje de Esplugas. Bueno, como veis, esta es la carreterita a la antigua Nacional 2, este es el camino de Cornellá a Tordera. Aquí, como veis, la diagonal ya está surgiendo con plazas que nunca se hicieron, plazas ovaladas que aquí ya están dibujadas, incluso empezadas a hacer, pero que luego no se siguieron. Es decir, como veis, el ensanche aún está sin desarrollar. Este plano suelen decir, él mismo dice que suele ser 1917, pero realmente es un poco en esa época anterior a la guerra. Aquí vemos ya una comparativa de los dos, para que veáis. ¿Veis? Este arrabal es este arrabal que se ha formado aquí, este ensanche. Estas construcciones de aquí son las que están ahora aquí. Y esta gran finca es el can que tenemos ahora aquí, que como veis ha quedado muy destrozado por la ronda y por sus accesos. Y este otro es este Can Vidalet que ha creado este parque. Y como veis, aún este borde que ha quedado entre la ronda y la carretera que iba a Pedralbes o a Tordera, donde había, como veis, había una gran nave,
pues es la que se ha llenado de dotaciones escolares, de oficinas y de ahora un hospital, una clínica. Bien, aquí tenemos el territorio que vamos a estudiar hoy. Vamos a partir de aquí, vamos a seguir esta avenida hasta aquí, hasta este segundo puente. Como veis, Esplugas es la ciudad de los puentes, de los torrentes, de los arroyos, y vamos a venir luego por aquí, llegando hasta este promontorio, volviendo a subir para luego entrar por el interior de todo este complejo de oficinas y de dotaciones para acabar en este punto de aquí tan punto mágico, porque es el punto donde la entrada de la autopista hacia la diagonal pasa por debajo de la ronda, que tan importantes marcan en cierta manera o los límites en parte de Esplugas, que viene el límite por aquí. Esplugas aún captura territorios al otro lado de la ronda. Y aquí está ya después de la lección que trataremos sobre esta zona, trataremos ya sobre el Esplugas Alto. Aquí estamos saltando ese torrente como vimos muy muy importante porque es el que dio origen a todo el Parque de los Torrentes al pie de la iglesia del origen de Esplugas. Aquí como vemos aparece una avenida muy, muy diáfana con un gran edificio perpendicular a ella. Aquí teníamos, ahora lo veremos, la gasolinera, el centro comercial, y aquí aparece una nueva actuación curiosa, nos extraña un poco su alineación, como veis es muy densa, son viviendas pasantes pero duplicadas, es decir, como un bloque de viviendas aquí, con patio y conexiones en medio, y aquí tenemos ya el barranco que baja hacia el torrente. ¿Veis? Aquí tenemos esas torres que vimos en la lección anterior, que marcan, por así decir, el salto del torrente, el salto del puente. Son como torreones en el puente. Y como vemos, este edificio que ha querido generar aquí una plaza con muy buena intención, sin embargo, ofrece al salto del puente estas caras ciegas, lo cual es un poco extraño en su actitud. ¿Veis? Aquí se ha conformado esta plaza donde llega este ensanche, llega ante esta vieja carretera y se forma un espacio muy interesante, muy curioso, muy variado, con la gasolinera, la llegada de la avenida Alta, la llegada del ensanche de abajo. Aquí vemos cómo este edificio ha querido crear una plaza acompañando a este, es decir, perpendicular a este, ha querido crear una plaza. Aquí vemos cómo llega a las últimas manzanas, aparece un edificio de oficinas que marca toda la avenida, y aquí tenemos la llegada de la otra avenida. Es decir, como veis, es una encrucijada muy bonita, porque llega a la avenida, salta el torrente, sigue la vieja carretera, aparece, como no, una gasolinera muy, muy interesante, ya veis, una losa muy bonita, y un centro comercial, es decir, es un punto típico que podría suceder en una ciudad medieval, donde tendríamos el mercado a las puertas de la ciudad para no pagar impuestos, y tendríamos un crucero que ha sido sustituido por una gasolinera. Es un punto bastante mágico de la ciudad. Luego tenemos este gran edificio de oficinas. Fijaros que aquí la aparición del tranvía, el peligro que tiene es que deja a las avenidas a veces sin espacio, y aquí, como veis, está faltando una acera mucho más amplia. Claro, el tranvía ha dejado casi sin sitio la avenida. Ese es uno de los problemas del tranvía cuando no van por avenidas muy anchas, que puede mermar mucho la vida urbana. Aquí está haciendo falta ganar este carril para la acera, sin ninguna duda. Y aquí acaba esa llegada del ensanche con estas construcciones. Aquí aparece la nueva construcción que marca, por así decir, el nuevo Esplugas que va a surgir a partir de este punto. Y ahí vemos el tranvía y una nueva actuación que ahora veremos. Como veis, este edificio es muy importante porque ha creado un frente a la avenida, de manera tapando un poco el ensanche que llegaba allí con otras alineaciones, pero le está faltando un poco de amplitud, quizá también vegetación que haga más humano este recorrido. Aquí vemos cómo llega ese viejo ensanche que va subiendo y llega aquí y se encuentra con unas alineaciones inesperadas para él. Y aquí tenemos esta nueva actuación donde, como vemos, hay unos edificios muy interesantes, el de la Renault, el otro edificio de oficinas, que siguen la avenida de Cornellá a Pedralbes y que se cruzan y forman este triángulo con la vieja Nacional 2. Entonces aquí hay un choque de alineaciones, de intereses, que ahora vamos a ver. Esta es esa preciosa avenida con este espacio tan bonito que se ha generado a este lado,
echándose hacia atrás los edificios, y un segundo puente. Como veis, Esplugas es la ciudad de los puentes. Aquí tenemos, este edificio ha hecho algo curioso y es que ha mirado mucho hacia el este y sin embargo ha despreciado el oeste y por eso desde Esplugas se ve una fachada como trasera, que es la fachada de dormitorios, que es la que da hacia el centro comercial. Es un poco extraña esa actitud porque realmente es un edificio que las dos caras eran muy buenas. Pero bueno, a veces no se puede cumplir con todo. Y aquí tenemos unos edificios que con muy buena intención han creado casi un paralelismo con la avenida, pero veremos que ha habido sus pequeños fallos, sobre todo en la actuación de este edificio. Fijaros que se han echado hacia atrás, con lo cual se genera un espacio muy bonito. Aquí, edificios muy horizontales. Tenemos el puente, ahí tenemos ese más tan importante que hemos visto que la ronda en parte mermó muchísimo y que está mucho más bajo que esta carretera, por eso aparece este viaducto. Y ese va a ser uno de los problemas de este punto. Aquí tenemos como ese ensanche que habíamos visto antes va a ir descendiendo hasta el punto que casi ya no vemos las construcciones. Aquí aparece ese más. Era un punto muy bonito, muy singular, como todos los que pasan en Esplugas. Puntos muy complicados por la topografía. Y aquí aparece el problema. Fijaros, ese más es un más que está en una cota más baja y que tenía su territorio de cultivo, pues pasaba bajo este viaducto y continuaba. Y este edificio, que ha querido crear un ámbito en paralelo a la avenida, claro, se ha acercado demasiado y ha creado aquí un pozo de muy difícil solución. Pensamos que quizá habría que haber dejado mucho más margen para que hubiese podido crearse aquí un jardín con unas suaves pendientes que hubiese continuado con el más, como pasó, como hemos visto que pasó en la otra vaguada, ¿no? Donde perfectamente se puede pasar bajo el viaducto y ahí puede haber una continuidad de parques, aunque no lo haya, puede haberla. Aquí eso un poco se ha impedido con este edificio. Porque fijaros que las cotas ya empiezan a ser profundas. Fijaros la vaguada tan importante que hay aquí con este más y que todo esto puede en un futuro ser un gran parque que pase bajo este viaducto y continúe, pero eso lo hemos impedido con esta cota tan alta para esta construcción. ¿Veis? Esto tiene muy difícil solución, cuando realmente era un espacio muy interesante. Lo vamos a ver ahora. El puente de nuevo ya que se marcha. Fijaros, todo este espacio, antes de construirse la ronda, era el territorio de este Can Clota que se ve. Pero no solo era también territorio hacia aquí arriba. Es decir, había una continuidad del paisaje. Ahora esa continuidad, al haber construido en este lienzo, pues ha quedado muy mermada, porque ha quedado aquí realmente casi un pozo. Me pregunto yo si hubiera sido posible que este edificio hubiese tratado de seguir estas alineaciones de la avenida de arriba para haber creado un parque futuro que hubiese pasado bajo el viaducto y que hubiese dado continuidad y que hubiese permitido también llegar a este barrio con toda una serie de zonas verdes, de cornisa, de borde de cornisa. Esto ahora un poco ha sido impedido. Bueno, ¿veis las posibilidades que había de venir con un parque por todo este borde que dejó la ronda? El edificio de los Mossos es un escollo, un nuevo escollo, pero veis como aquí un poco se podía haber creado esa continuidad de zonas verdes que bordeasen este Esplugas oriental. Bueno, aquí tenemos otro edificio que también ha querido crear avenida, edificio de los Mossos de Escuadra, que se convierte en una puerta de Esplugas, una puerta más, casi es como un pabellón de vigilancia de la ciudad. Y aquí aparece la ronda, con las nuevas construcciones de la ronda. Aquí hay una cota algo extraño, aparece una cota muy alta, entonces nos indica que o bien aquí había una colina o bien hemos igualado el terreno, pero aquí hay un punto sin resolver, ya lo veis, ¿no? Es un muro excesivo para la ronda, también para la ciudad, se ha cortado la comunicación con esa colina, se ha cortado la comunicación entre los dos extremos de Esplugas a causa de la ronda. Siendo un punto como podía ser muy bonito, realmente no lo hemos sabido resolver, pero aún tiene solución. ¿Veis? Aquí este edificio ha actuado pensando en la avenida, pero en cierta manera ha olvidado que aquí había una colina
con muchísimas posibilidades de continuidad, no ha atendido a todos los condicionantes que venían de ahí y que hubieran permitido crear una continuidad verde en todo este borde de la ciudad. ¿Veis? Esta es la avenida. Efectivamente hemos creado una avenida, pero sobre un espacio un poco imaginario, porque realmente el terreno iba mucho más bajo ahí. Este es el parque del otro lado, donde estaba el otro MAS o el otro CAN, que ha tenido más suerte porque se ha conservado más y ha permitido tener ese gran parque. Bueno, aquí vemos de nuevo este espacio, que es uno de los espacios de futuro de Esplugas. Futuro que probablemente sea pues un parque o alguna dotación pública, pero como veis hay muchas posibilidades de que este parque se uniese a esos parques de borde. En fin, aún hay mucha tarea por hacer. Ya veis, es un campo precioso, precioso como esos que vimos en la lección anterior de la parte de Esplugas en torno a la iglesia y en torno a los torrentes, unos maravillosos masías. Bien, y ahora vamos a descender por aquí para recorrer este ensanche. Y vamos a hacer este recorrido que vimos antes. Aquí, fijaros, os he traído este plano, que es el plano 1.25.000, primera edición, porque es un plano un poquito anterior al actual. Este plano suele ser de los años 70. Como veis aquí, fijaros que está sin construir aún las oficinas de la avenida de Cornellá, está sin construir la clínica, está sin construir estas casas, esta actuación, ¿no? Ni tanto el lienzo perpendicular a la avenida, sino como las de atrás. Y aquí se muestra un poco lo que os contaba, las posibilidades que había de continuidad. Veis aquí una pequeña vaguada que en cierta manera la podíamos haber recogido. También se ve aquí algún tema muy importante, y es la posibilidad de que si estos accesos que veis aquí de salida de la ronda, entrada a la ronda, no se hubieran realizado aquí, si hubiésemos considerado que bastaba con este follón que hay aquí de accesos, que realmente se pueden simplificar en mi opinión, ¿qué habría pasado? Habría pasado que este espacio se habría unido a todo este espacio natural que cruza la ronda, es decir, podría haber aquí un gran espacio libre verde en un futuro. Por eso hay que pensar bien si estos viales realmente son necesarios o podrían suprimirse. Lo veremos un poco después. Bien, como veis, esto era un espacio bastante libre que perfectamente podía haber continuado el parque del torrente y sin embargo nos lo hemos comido con dotaciones. Fijaros que aquí esta dotación casi toca los dos barrios, casi estrangula el torrente. Entonces esto hay que darle vueltas. Aquí lo veis mejor. Fijaros que aquí el torrente ha generado un parque precioso que sin embargo aquí lo hemos estrangulado. Lo hemos estrangulado con este espacio baronda, lo hemos estrangulado con estas zonas del instituto, sobre todo lo hemos estrangulado con el campo municipal de deportes. Es decir, no hemos sabido crear aquí ese mismo parque que se había creado aquí. Y aún podemos hacerlo. Por suerte aún podemos hacerlo. Y luego aún podríamos crear al otro lado un gran parque que bordease este ensanche, para el cual sería preciso quizá suprimir estos accesos a Esplugas desde la ronda. Esplugas tiene varios accesos desde la ronda. Aquí mismo tenemos un acceso. Me pregunto, ¿es necesario este acceso? Teniendo este acceso y teniendo este acceso, porque ganaríamos muchísimo. Vamos a ver. Ganaríamos muchísimo. Incluso las posibilidades de que esta cubrición pueda aumentarse, siempre que las cotas lo permitan, en los dos extremos, aquí y aquí, de manera que la ronda pase a estar en túnel en un tramo mucho mayor que el actual. Bueno, hay muchas posibilidades, como veis aquí aún. Este es el edificio que veíamos, que marcaba ese inicio de plaza, donde el puente de los torrentes, y ahí vemos las excesivas torres que se hicieron en el borde de la ciudad. Fijaros que este es el que está descuidado, que podía ser el Parque de los Torrentes. Quizá este vial no sea ya tan importante y podamos incorporarlo a la continuidad del Parque de los Torrentes. Probablemente estas construcciones puedan desaparecer y generar un espacio muy valioso siguiendo el río. Este espacio es un espacio que ocupó muchísimo
lugar en el valle y que también pienso, aunque os parezca una locura, pienso que a lo mejor en un futuro hay que replantearse su situación, por si puede dar origen a recuperar el viejo valle que había aquí. Fijaros la amplitud tremenda desde aquí hasta aquí que podría formar este espacio natural recuperado. Allí veis cómo se ha colocado prácticamente casi tapando el valle y cómo podríamos recuperar. Fijar que esto está realmente abandonado y es un espacio que podría ser muy bonito. Aquí tenemos las grandes torres, que peca un poco de gigantismo, y aquí tenemos este espacio en ruinas que no sé si es propiedad privada, si era una empresa, pero que yo creo que sería un punto que el ayuntamiento tendría que adquirir para empezar a crear aquí el Parque del Torrente segundo. ¿Veis? Las posibilidades son enormes de generar un espacio. Es el espacio, la amplitud es muy bonita. Ahí tenemos el edificio que ha girado, como veis hacia aquí crea una fachada muy bonita. Los edificios podrían quizá desaparecer y un parque uniría los dos barrios de la ciudad. Aquí tenemos esta gran dotación, quizá con unos espacios exagerados. Una de las cosas que nos duele en Esplugas es que las dotaciones son demasiado grandes, pecan un poco de gigantismo y se comen los espacios, se comen las áreas verdes y luego son muy cerradas en sí mismas, muy abstractas. Y fijaros que aquí, teniendo un posible parque aquí, no sé si esta explanada es excesivamente dura. Aquí se ve muy bien, fijaros. Estas torres, ya sabemos, no tienen ya solución, bueno, pero aquí tenemos un espacio verde, Parque 11 de septiembre, que podría haber continuado por aquí si no fuese un espacio tan duro. Probablemente es por el aparcamiento que está debajo, pero bueno, sobre un aparcamiento se pueden crear espacios verdes. Y luego fijaros, si esto lo adquiriésemos, tenemos aquí unas posibilidades enormes de lograr un parque de extremo a extremo de los dos barrios, lograr recuperar el torrente, crear un parque. La desaparición también de esta carreterita vendría muy bien para llegar hasta aquí, uniendo con el parque del torrente. Luego este espacio Baronda nos parece muy bien que estén aquí las piscinas, es un parque precioso, pero quizá esto con el tiempo podamos replantearlo, ¿no? Tanto el aparcamiento como si podemos en parte sustituir este gran edificio por la recuperación del espacio natural. Aquí ya vemos que los institutos siempre actuaron con mucha, de cierta manera, violencia, ocupando todo el barranco, pero aquí podemos recuperar aún mucho espacio. Y tenemos otra gran plaza dura. No sé cómo gustan tanto las plazas duras, cuando aquí el valle era una preciosidad, realmente era muy bonito este valle del torrente. Y podemos aún recuperarlo. Podría ser un espacio natural que realmente pasa a ser un espacio natural. Luego fijaros como aquí este campo municipal, pues a lo mejor también puede trasladarse a otro lugar para incorporar este parque y fijaros cómo dejaríamos que el torrente siguiera, que ahora está el pobre estrangulado entre estas empresas de aquí y el campo municipal. Entonces quizá fue en su momento un punto muy bonito para el campo municipal, sin duda era un punto muy bonito, pero quizá ahora ya no es su lugar. Y aquí podríamos recuperar, como veis, un espacio verde impresionante. En fin, si seguimos, nos daríamos cuenta que este torrente sigue por aquí, el pobre como puede, que todo este espacio también suprimiendo aquí viales. Os dije ya en la lección segunda, creo que era que a lo mejor este vial no es tan necesario. Y cómo podríamos aquí incorporar todo ese espacio verde, podría llegar hasta el McDonald's, por así decir. Incluso habría momentos en que podríamos cubrir, que por cota se podría llegar a cubrir, porque aquí la ronda se metió rompiendo una meseta que había aquí, pasando de un valle a otro valle. Pasó de este valle al valle del torrente, es decir, saltó por mitad de lo que era una colina que vimos que era la de Cancerbera. Pues quizá toda esta continuidad verde sobre la ronda se podría aún lograr. Las cotas realmente lo permitirían. De manera que este parque del torrente podría continuar hasta el límite, por así decir, de Esplugas al sur. Es muy importante porque fijaros que tenemos muchas dotaciones con zonas verdes que están las pobres deslavazadas,
cortadas por viales que a veces no son necesarios. Y es decir, todo esto necesitaría un plan para volver a recuperar el espacio verde tan importante rodeando Esplugas. Bueno, aquí lo vemos, aquí ya están las cocheras del metro, pero podríamos casi llegar, como digo, hasta este borde final, donde aquí se junta el otro torrente que venía aquí. Y todo este espacio podría ser un espacio verde, donde la ronda, por supuesto, pasaría, pero quedaría oculta en tramos mucho más amplios que los actuales. Y uniríamos el Esplugas oriental con el Esplugas central, con el ensanche de Esplugas. Se generaría un espacio muy bonito. Y continuaríamos con este espacio del origen de la ciudad al pie de su iglesia. Y si luego lográsemos esta continuidad, pues poquito a poco iríamos rodeando Esplugas, recuperando lo que fue su paisaje. Bueno, volvemos a la plaza que se generó con este edificio. Ya veis que actuó creando plaza y miró también hacia el barranco, es decir, actuó bien, pero son los laterales lo que nos extraña un poco. Aquí recibe esta calle, fijaros, este edificio muy simpático, ha creado terrazas a las dos fachadas y con este gesto de curvatura en la esquina. Aquí lo veis. ¿Veis? Alguien diría, bueno, aquí no hubiera sido mejor haber creado como estos una pieza paralela a la avenida, otra que hubiese generado lo que éste quiere crear, que es esta plaza, o hubiera sido mejor crear, por ejemplo, dos piezas cuadradas que en cierta manera no hubiesen dado como la espalda aquí a la avenida. Bueno, era complicado. Él actuó siguiendo esta trama, creando esta plaza, lo cual es bonito, a la vez miraba hacia el valle, miraba hacia la plaza, solo son los laterales los que pueden dar sus pequeños problemas. Pero veis, es un punto muy singular, muy rico y sí que aparece como un pequeño tapón, como una pequeña presa. Me da la impresión que quizá aquí una actuación así, de piezas paralelas, más abiertas, habría permitido que esta plaza se abriese hacia el barranco, hacia el torrente, que no lo ha hecho, se ha cerrado en cierta manera. Es decir, ha seguido un poco la actitud de un ensanche cuando aquí ya no había ensanche. Pero bueno, es fácil criticar. También tiene, como he dicho, sus grandes valores. ¿Veis? Aquí se ve un poco el contraste entre alguien que está tratando de generar un espacio plaza frente a una arquitectura anterior que era más abstracta, que creaba hitos a la llegada de los puentes. Aquí tenemos este precioso parque, este edificio, como digo, muy simpático, muy con sus grandes terrazas. Las terrazas salvan la ciudad. Es una maravilla. Estas ciudades del entorno de Barcelona, como son el dominio de la terraza, y eso es una maravilla. Bueno, ahí vemos ese edificio que marca el paso de una plaza a la otra. Y aquí vemos ya la llegada, un poco confusa, pero es natural, de estas calles y su encuentro con esta manzana. Se forma una pequeñita plaza y ahí llega ya la otra calle que veremos al final del recorrido. Y empezamos a descender. Aquí nos llevamos una sorpresa, la aparición aquí de un edificio que se le ha permitido, como veis, tener 4 alturas, cuando aquí toda la secuencia de casitas era de baja +1 o baja incluso. Ya lo veis. Nos preocupa que estas casas tengan la misma edificabilidad, porque supondría destrozar realmente esta calle que vive de la luz de la tarde, porque gracias a que estas casitas son muy bajas. Entonces, no sé, creo que sería interesante si estas casas tienen esta edificabilidad, que se las trasladase a otro lugar, esa edificabilidad. Porque veis, lo bonito de esta avenida, bueno, se ha tomado el dato curioso de que la acera ancha es esta. ¿Por qué? Porque procede de una acera amplia de miradores, cuando quizá hubiera sido bueno que la acera ancha también hubiera sido esta, porque es la calle que tiene el comercio. Bueno, aquí veis un poco el contraste tremendo de escalas. Entonces, no sé qué estará pasando aquí, si estas casas tienen derecho a esa edificabilidad, pero no sería bueno para la ciudad, sobre todo para esta avenida. ¿Veis? Sigo bajando, hay edificios muy interesantes con ¿veis? Estos quiebros muy típicos de los 50, esos gestos que hacen que la calle tenga vitalidad, o estos otros con esta simetría. Este gesto, ¿ves? Es casi una composición de una escultura abstracta, muy interesante. Seguimos bajando y aquí acaba ya las casas de enfrente y aparecen ya los grandes miradores hacia el torrente. ¿Veis qué casas tan interesantes con estos giros?
Bueno, casas muy bonitas, muy de esa época. Fijaros qué maravilloso mirador, y que aún sería más maravilloso si lo que tuviera abajo fuera realmente un gran parque arbolado. Ahí tenemos la dotación del escuela o instituto, que avanzó mucho sobre el río, el barranco. Fijaros que esplanadas son espacios preciosos. Aquí Esplugas lo ha hecho muy bien. Una urbanización a estos barrios, no son barrios donde ya la gente que los vino a habitar y poblar ya se han hecho mayores y ya se merecen disfrutar de esos espacios. Aquí continuamos, fijaros que es una avenida interesante, porque los edificios más o menos han respetado una altura, edificios con sus terrazas, sus miradas, y aquí parece que me preocupan estas calles, si son calles que, bueno, aquí la foto se ha hecho a una hora muy tempranera, entonces el sol aún no entra, luego sí que entrará. Pero bueno, luego las vamos a ver. Porque ya estamos llegando al final de este ensanche, de este arrabal. Fijaros, en un espacio que es realmente fantástico. Aquí había una empresa que ha sido derribada, que nos preocupa mucho qué va a pasar aquí. Porque aquí teníamos un final de la ciudad muy, muy bonito, porque estamos en la proa de esta meseta que generó este arrabal. Fijaros qué proa más bonita ante lo que pueda pasar aquí. Esperemos que lo que suceda no tape el sol a estas viviendas y que asuma, que se dé cuenta de la importancia estratégica de este punto. Fijaros qué situación tan maravillosa, es realmente un mirador fantástico. A un lado tenemos un edificio precioso de los 50, fijaros qué arquitectura tan monumental, tan espléndida, con un ladrillo precioso, pero que se ha plantillado. Y ese es un ladrillo que suele estar rehundido para que no tenga juntas. Una maravilla. ¿Veis? Es soga y tizón. Soga es cuando va a lo largo, tizón cuando va a lo profundo. Fijaros qué precioso esta composición tan monumental para una empresa, laboratorio. Bueno, aquí os muestro, no, laboratorio, perdón, era este es el que ha desaparecido. Fijaros qué punto tan valioso. Es la proa de esta gran meseta que va entre los dos ríos. Este río fue ocupado por la ronda, este ha sido ocupado por las dotaciones, pero aún podrían recuperarse. Entonces, fijaros el espacio que hay aquí con una escuela. Fijaros cómo esta escuela podía haber actuado un poco distinto, podía haberse situado aquí, en esta dirección, de manera que, mirando hacia el sur, hubiese tenido todos sus patios, sus jardines, en fin, a veces las cosas se hacen, no se sabe bien por qué motivos. Pero veis, toda esta proa es una proa valiosísima. Me pregunto también si este vial era necesario o no. Me pregunto si este vial es necesario o puede ya formar claramente un paseo aquí, que una con este espacio verde y que una con los futuros espacios verdes. Es decir, aquí Esplugas tiene muchas asignaturas pendientes. Esta era la empresa que había ahí, los laboratorios, la esplanada que está. Esta es la escuela, como veis, actuó apoyando este eje, quizás sin darse cuenta que era un punto estratégico muy, muy bonito de la ciudad. Y aquí llegamos a este sistema de carreteras que yo creo que están sobredimensionadas y que no son tan necesarias. Y aquí en el otro lado estamos bordeando el estadio. Fijaros qué bonitos espacios se pueden generar en el otro lado. Y este es un estadio que es muy bonito porque su posición es fantástica, pero que efectivamente estranguló el valle. Ahí de frente tenemos esto que ahora ha sido derribado, ese edificio clásico. ¿Veis? Aquí tenemos ese estadio municipal. El sitio es fantástico, pero que creemos que a lo mejor ya puede buscar otro lugar. Y aquí tenemos esta encrucijada. Como veis, sobran los viales aquí, no tienen mucho sentido. Son entradas y salidas a la ronda que habría que ver si si se pueden rediseñar, porque es un espacio muy, muy bonito y está infravalorado. Fijaros, este es el espacio que dejó el estadio municipal y esta empresa para que pasara el torrente. Pobre torrente pasa, no sé cómo, está pasando por aquí. Fijaros qué pobre situación, ¿veis? Empieza a estar un poco sobrando aquí.
algunos echarán las manos a la cabeza, pero bueno, quiero que veáis la importancia que tiene este punto. ¿Veis? También este espacio, es decir, todo esto habría que reorganizarlo. Aquí lo vemos desde ese puente y hacia arriba. Esta valla no tenía mucho sentido, tampoco tiene sentido ese parque para perros, sino que los parques tienen que ser para los humanos, está claro. Y aquí, fijaros las posibilidades que hay, porque aquí la ronda que hizo, la ronda aquí, en vez de haber seguido por ese valle, cruzó la meseta. Al cruzarla, como veis, está excavando. Es decir, que esto podríamos realmente cubrirlo. Tenemos cota para cubrir y recuperar aquí la continuidad de la meseta. Y lograr que esta colina, que viene con todas aquellas construcciones, continúe hacia aquí, hacia ese más abandonado que está donde la nueva gasolinera. Bueno, veis cómo ahora mismo es una proa muy muy bonita. Me pregunto si esta carretera es necesaria o no lo es, si esto podrá ser un paseo quitando esa valla, un paseo que ya, aunque dé hacia la ronda, al final da un espacio libre enfrente al otro Esplugas Oriental. ¿Veis? Sé que hacen falta plazas de aparcamiento, por supuesto, pero esto podría ser un paseo muy bonito al lado de la escuela, que llegase hasta la ciudad y hasta este gran parque que se ha creado cubriendo la avenida. Este es el borde que os mostraba antes del ensanche, y este es el gran parque que se hace cubriendo la ronda. Fijaros las posibilidades que tenemos aquí de crear. También es verdad que este vial, tenemos otro vial arriba del parque, uno de los dos sobra. Y fijaros que tenemos este vial, uno de los dos está sobrando. Esto podríamos ampliarlo, aquí se podría también ampliar la cubrición, y esto podría ser un espacio todo el peatonal y natural. Aquí tenemos de nuevo ese puente y allí vemos el otro arroyo que la ronda, en vez de ir por ese arroyo, prefirió saltar al otro, cortando el cerro. Bueno, fijaros este parque, las posibilidades que tiene el cubrir la ronda, pues fantásticas. Y la ronda casi no nota. Fijaros, para la ronda es un espacio, unos segundos de oscuridad. En cambio, para la ciudad es un espacio de desahogo amplísimo. Por eso os mostraba que hay momentos en que esta cubrición se puede ampliar. Y por poco que se amplíe, la ciudad gana muchísimo. Aquí tenemos este otro borde de la ciudad, que quizá la pena es que no ha tenido una actuación en las aceras, que ampliasen aceras para valorar un poco todo el espacio posible de comercio o de vida que tenga. Fijaros que enfrente tiene ahora mismo un parque, ¿no? ¿Veis? Aún hay muchísimas posibilidades aquí ampliando las aceras, porque tiene sol de mañana y es una fachada muy bonita. Es una fachada, si os fijáis, de más escala que la otra fachada, porque la otra fachada tiene parcelas muy pequeñas, bueno, no tan pequeñas, pero es una suma de edificios adosados, mientras que esta tiene actuaciones muy unitarias. Fijaros que aquí, ¿veis? Tenemos edificios muy unitarios, muy interesantes, desde el arquitecto ese que usa cantos de mucho grosor, en contraste con la masa del ladrillo. Otra actuación también muy poderosa. Y fijaros que es una avenida con edificios muy potentes, muy largos, y que necesita más acera para dar vida al comercio que pueda haber ahí. Y allí veis la otra actuación, también es una arquitectura, como veis, interesante. Quizá está indecisa en la zona de plantas bajas, porque lo que tenía hacia aquí pues no había sido valorado. Pero como veis, esto tiene muchísimas posibilidades. Por supuesto que hay que ensanchar aceras y bueno, todos estos aparcamientos el tiempo nos dirá. Estas son las calles que nos preocupan, pero por suerte son solo 2 manzanas, o una manzana a veces, de un mirador a otro mirador. Es decir, que tenemos luz a ambos lados. Este es ya el otro vial que os decía, uno de los dos sobra, el de abajo o el de arriba. Y aquí aparece la zona de aparcamientos, que con el tiempo pues todo esto se irá sin suprimir aparcamientos, pero quizá ordenando un poco más todo este espacio. Ya veis que aquí está faltando una actuación más generosa de aceras. Y como veis, todo esto está inacabado. Pero las posibilidades son enormes. Fijaros que allí se ve los edificios que hemos hablado antes, esa plaza
que marcaba la Nacional 2, esa nueva plaza que se había generado, con el MAS. Las posibilidades son enormes de lograr una continuidad verde hacia allí. Y ahora, bueno, quería mostraros cómo, por suerte, las viviendas de aquí son viviendas pasantes, y dan dormitorios, salones hacia aquí, dormitorios hacia aquí, con lo cual los patios pueden ser bastante luminosos, es decir, que excepto algunas, no hay viviendas interiores, da la impresión que no acaba de haber viviendas interiores y que los dormitorios pueden todos tener luz, es decir, pueden ser patios luminosos, aunque no sean muy grandes. Aquí tenemos la otra actuación. Quizá aquí sí que hay viviendas interiores en este bloque, pues hay que investigar para ver que no haya viviendas tristes, sino que todas las viviendas dispongan de luz. Porque nos preocuparía esas calles internas, que hubiera viviendas sin... Aquí, como veis, acaba con una última actuación hasta esa manzana que no se acabó. Tenemos esta zona de aparcamiento, que ya sé que es muy necesaria, pero que, fijaros, allí se ve ya el otro Esplugas, el Esplugas oriental. ¿Veis? Esto aún se puede resolver. Quizá que aquí podamos construir una pieza que cierre esta casa, o no, quizá no haga falta, pero vamos a ver que eso está sin resolver. Aquí nos vamos ya hacia el final de este ensanche, y fijaros cómo este frente es un frente con muchísima dignidad, y todo esto hay que lograr resolverlo. ¿Veis cómo esta manzana no pensaba que iba a ser cerrada? Da la impresión que ya no puede ser cerrada, que no lo sé, igual aún hay edificabilidad para cerrarla. Pero si no se cerrase hay que lograr ya urbanizar todo esto y abrirlo claramente. También me pregunto si este vial, si esta entrada a Esplugas desde aquí es necesaria o no. ¿Veis? Es un vial que corta la continuidad entre el MAS que está aquí y el paseo de este ensanche. Me pregunto si es necesaria esto, que Esplugas tenga tantas entradas a la ciudad. Y aquí tenemos este final con el edificio. Como veis, es un edificio que miró mucho hacia un lado y no miró nada, creó dormitorios y un poco despreció al Esplugas occidental. Y es una pena, porque era una pieza que podía haber mirado a los dos lados. Y estas son las calles esas que me preocupaban, pero como veis, pues pueden tener luz, que la escala en la escala interior baja bastante, lo cual es bueno. Quizás se merecen una urbanización un poco mejor, a lo mejor suprimir los vehículos en esta calle. Es decir, tratar de que la vida sea más agradable para estas viviendas que dan a esta calle, que es un poco más estrecha. Quizá estas casas tienen la posibilidad de que tengan luz desde el patio, ir desde el sur. Por eso habría que investigar si hay viviendas que aquí que necesitan de alguna actuación para recibir luz. Bueno, aquí llegamos a este final, donde este era el edificio de oficinas que había creado aquí una pequeña plaza triangular. Ya veis la plaza de la Dona, y este era el borde que os comentaba. Yo creo que esta manzana ya no se va a cerrar, da la impresión que ya no, con lo cual aquí las posibilidades son enormes para generar un paseo arbolado hacia la vaguada. Aquí tenemos ese espacio donde acaba esa cubrición. Como veis, puede seguir un poco más la cubrición. Y allí tenemos el otro paso. Y aquí tenemos el más que está aquí. La gran duda es, ¿podríamos llegar a cubrir hasta enlazar con el más, con el can que hay aquí? ¿O realmente este está muy bajo y no permite cubrir la ronda? ¿Veis? Es la gran duda. Aquí se ve que sí, aquí tendríamos cota para ampliar esta cubrición. Aquí también tenemos cota para ampliar esta cubrición. Ya lo veis que aquí hay un corte muy profundo, es decir, casi podríamos. Por eso estas salidas, estas entradas, son las que quizá habría que reestudiar si son necesarias o no. Y la gran duda es, ¿podríamos llegar a cubrir todo este tramo de la ronda o realmente este está muy abajo, muy hundido y que quedaría realmente aún más agobiado si cubriésemos aquí? Tampoco pasaría nada porque aquí no se cubriese, pero que quizás se ampliase un poco la cubrición aquí y luego se reestudiase estos accesos para ver si esto puede suprimirse de manera que esta zona verde continuase. Muy bien, no quiero ponerme pesado, pero
Ya veis lo importante que es el futuro de este MAS, de este espacio, que es uno de los futuros que tiene Esplugas. Ahí veis la ronda, como veis, va quizá muy alta para permitir la cubrición. Aquí lo tenemos, y tampoco pasaría nada, pero allí sí que podríamos ampliar la cubrición un poco más. Bueno, aquí tenemos lo que os cuento, vais a decir que me pongo pesado con esto, pero fijaros las posibilidades que había aquí. Todo esto era una unidad. Las posibilidades que había aquí cuando uno se había hecho la clínica, bueno, de crear un paseo de borde que hubiese llegado hasta el MAS y hubiera seguido por aquí. Pero bueno, aquí ya veis, ya se está empezando a construir. Se ha tomado esa decisión de seguir esta alineación, cuando quizás se podía haber seguido la alineación que marcaba un poco esta topografía. Ya veis que marcaba esta dirección más bien. Este, como veis, es un escollo, estorba para esta continuidad natural. Pero bueno, aquí vemos cómo ha quedado. Ya veis que esto es escaso, que esto es un escollo. Pero bueno, aún podríamos intentar lograr pasar. Aquí vemos lo que os comentaba. ¿Veis? Ha quedado hay que resolverlo mejor. Y aquí pasamos detrás de esos bloques a lo que teníamos detrás. Aquí había una serie de construcciones, quizá en origen construcciones auxiliares de ese MAS tan importante del valle, y ha quedado un poco indefinido, ya lo veis, ¿no? Es un espacio un tanto indefinido. Es una pena porque realmente estamos en el centro de Esplugas, en un centro que puede ser precioso porque tenemos oficinas y empleo aquí, tenemos un centro comercial. Sí, da la impresión que no se ha sabido valorar bien aún estos espacios. Quizá por la presencia de estas casitas, quizás sin más un espacio que está a la espera de ver qué sucede. Aquí se ha creado también un espacio también un poquito indefinido, pero dan los dormitorios hacia aquí. Ahí teníamos esa colina tan importante para lograr la continuidad de los espacios, que aún podemos salvarla. Y aquí, como veis, hay una contradicción de ejes. Me pregunto yo si esta actuación con estos dos edificios podría haberla hecho viniendo hasta aquí y cerrando en L hasta aquí. Es decir, si se podría haber aportado un espacio mucho más amplio a la avenida de manera que permitiera la continuidad. En fin, así la intención, ya se ve, ha sido crear un ámbito urbano, formando, que también está bien, ¿no? Pero nos extraña esta indefinición aquí, en que parece que no se ha valorado la continuidad posible que marcaba la topografía. ¿Veis? Este es el espacio que aún tiene posibilidades. Y aquí, como veis, hay ese giro que se tomó esa decisión, pues va en contra de la topografía que había creado esos edificios de oficinas, que habían seguido un poco la ladera que descendía y que habían quedado muy bien. Se ha generado un espacio de difícil solución, ya lo veis. Es un tanto extraño ese espacio. Y tenemos ese gran edificio de oficinas, el que en cierta manera lo crea su fachada a la avenida, que es posterior. Edificios fantásticos. Esta es la gran avenida donde teníamos el maravilloso edificio de Nestlé, que hablábamos en la lección anterior. Las puertas, las entradas son muy bonitas. Siempre las entradas de estos grandes edificios son siempre muy interesantes. Aquí tenemos también esta arquitectura de estos años 60, 70, que nace en esos años, tiene siempre cuerpos bajos muy, muy interesantes, que se expanden entre jardines. Bueno, es una arquitectura espléndida. Esta también es muy bonita, fijaros que es muy austera, pero bueno, va marcando el eje de comunicaciones, las entradas son siempre muy bonitas. Es una arquitectura fantástica, la verdad. Muy seria, muy bien construida. No sé cómo será el espacio de la escalera con esa celosía. ¿Veis? La entrada también es muy bonita. Son edificios fantásticos. Y aquí tenemos uno de los problemas, de los delitos de las ciudades españolas de este final siglo XX y comienzos del XXI. La manía de construir continuamente polideportivos. Es decir, tenemos demasiado dinero y no sabemos dónde usarlo. Antes decían que un político que no sabía qué hacer hacía carreteras. Ahora yo pienso que lo que hace es polideportivos. Y aquí teníamos un espacio precioso, que era una puerta de la ciudad, que tenía un jardín, que tenía una pequeña casita, que podía haber sido una guardería, y que todo lo hemos destruido para hacer un polideportivo. Y con estos polideportivos dejamos las escuelas sin jardines,
Es decir, es un dominio tan absoluto del deporte, estamos creando musculitos. ¿Y cuántas bibliotecas hay en una hemos visto, ¿no? en Esplugas? Les da la impresión que ahí tenemos demasiado dinero, ¿ves? O sea, aquí teníamos un jardín precioso que marcaba este límite de la ciudad, donde había un pequeño chalet. Todo lo vamos a sustituir por un polideportivo. Como si no hubiera polideportivos. ¿Ves? La escuela es muy bonita, pero le venía muy bien ese espacio libre al lado. Es una escuela muy bien. Claro, las ventanas de esquina siempre indican una arquitectura siempre de interés. Y aquí, pues veis, tenía este espacio que podía haber sido un espacio para ella, de expansión, que al final definía esta rotonda, había un pequeño chalet. Pues bien, esto es lo que tenemos ya ahora, una pieza mucho más ciega. Como ves, nos hemos quedado sin esa posibilidad de ampliar el jardín de la escuela. Ya este espacio, que es un espacio muy, muy interesante, fijaros que son todo dotaciones escolares y deportivas, instituto, escuelas, que está densificándose mucho. Aquí se construyó este edificio tapando este edificio de oficinas. Aquí se ha construido esto, se ha construido la clínica, que ha dejado a todas estas escuelas sin luz de mañana, lo cual es muy grave. Es decir, hay una densificación excesiva en este área y la estamos aumentando aún con estas construcciones. ¿Veis? Había un pequeño chalet. ¿Por qué esto no podría haber sido una guardería, una escuela de infancia? ¿Por qué siempre estamos destruyendo y macizando? Da la impresión que somos una sociedad capitalista que le sobra el dinero y que no saben a qué dedicarlo. ¿Por qué? Bueno, aquí tenemos cómo era todo esto, mucho más abierto. Esto me asombra quién ha dado edificabilidad a esta clínica. Tenía este solar esa edificabilidad tan enorme. No está mal que se haga una clínica, pero ha dejado todas estas escuelas sin luz. Es decir, no sé a qué responde, a qué criterios. Porque fijaros, polideportivos, perdonad que me ponga pesado, pero es que el cáncer de las ciudades españolas es como los políticos se dedican a hacer instalaciones deportivas, como si fuéramos realmente, como si no hubiera hambre en el mundo. Fijaros lo que tenemos. Campos de fútbol. Este diréis, no, este no es de Esplugas, de acuerdo. 1, 2 campos de fútbol, 3 campos de fútbol, 4 campos de fútbol, 5 campos de fútbol, 6, 7 campos de fútbol, polideportivos, municipales. Este, impresionante, perfecto. Luego tenemos este otro centro deportivo, enorme. Este, que ya lo vimos en la lección anterior, enorme. ¿Cuántos llevamos ya? 3. Bueno, hablo del estadio municipal, 4. Esta actuación en torno a las piscinas, realmente podemos decir, no, no es eso, pero bueno, es un edificio público, 5. Ahora tenemos este polideportivo, 6. Tenemos el polideportivo, 7. Es decir, ¿cuántos? Y aún me estoy dejando. Es decir, ¿tantos polideportivos necesitamos en la ciudad? ¿Cuántas bibliotecas tenemos? Una. Estamos creando una generación de musculitos con una cabeza muy pequeña. Y sobre todo que la ciudad va perdiendo espacios verdes, va perdiendo patrimonio, va densificando los espacios que eran espacios preciosos de luz, de jardín. ¿Todo a cambio de qué? Bueno, seguimos bajando. Otro instituto precioso. Es un instituto, otro polideportivo. El instituto es muy bonito. Toda esta es una zona con muchísimo valor, porque es una zona educativa, dotacional. Fijaros qué preciosos institutos. Son fantásticos, es una arquitectura espléndida. Y aquí se ha construido esto que no está muy bien, que son puestos de trabajo, pero como veis, ha ocupado su solar de una manera drástica. Ningún jardín, ningún espacio cara a estas pobres escuelitas que había aquí, les ha dejado sin sol. Digo, ¿quién ha concedido esta edificabilidad? Aquí teníamos esta ronda, fijaros que aquí estaba este espacio sin resolver, no sé por qué es tan alto. Esto yo creo que se puede reducir, mejoraría la percepción de la ronda y nos permitiría una continuidad con el edificio de Mossos d'Esquadra, con esta placita que se creó aquí. Yo creo que esto hay que reestudiarlo. Como veis, está sin resolver y es una cota excesiva.
tenemos esta clínica, es una clínica impresionante, pero me pregunto, ¿ha dejado posibilidad de crear aquí un paseo de borde que al final enlace con la zona de Mossos de Escuadra y que llegue a la avenida? ¿Ha tapado el sol y la luz a toda la zona educativa de detrás? Podemos decir, no, no es tan alta. Bueno, sí, es bastante alta. Entonces me extraña una edificabilidad tan potente en este punto. No estoy en contra de que aquí se instale una gran clínica. Siempre esto es muy bueno. Pero me preocupa cómo han quedado todos estos espacios. Y luego fijaros qué tema tan interesante. ¿Recordáis que en esta avenida se había generado este gran edificio de Nestlé? Fijaros cómo esta situación es una situación prácticamente parecida. Digo, ¿cómo no me di cuenta antes en mi ley de la homotecia? Es decir, que las ciudades se van creciendo como muñecas rusas y que la nueva ciudad es una muñeca rusa, pero que dentro contiene otra muñeca idéntica, pero más pequeñita. Entonces me di cuenta que la ronda y esta actuación es lo mismo que esta calle y esta actuación. Es decir, que realmente la ronda ha venido a sustituir a la carretera de Cornellá, a Pedralbes, a Sarriá, a Tordera, que se llamaba esta carretera. Y es verdad, aunque esté más cerca del corazón de la ciudad, ha sustituido a esta carretera, al igual que esta autopista sustituyó a la Nacional 2. Fijaros qué apasionante es que si en este cruce se produjo el edificio de Nestlé, en este nuevo cruce se ha producido el edificio de la clínica. Hay una ley misteriosa que está formada de lógica, de valor de los solares, de evolución de la ciudad, que va repitiendo las mismas ciudades. Es decir, que esta avenida, en este cruce, es la equivalente 40 años después a este cruce en este punto. Bueno, y aquí tenemos cómo era todo esto antes. Ya veis que era mucho más diáfano. Y aquí es lo que os contaba de cómo por aquí podríamos crear una zona verde que enlazase con este parque y con esta vaguada. Hoy se estorban mucho los Mossos de Escuadra aquí. Bueno, ya acabamos. Perdonad que me he alargado. Ahí tenemos la Masía, sitio precioso como punto de la ciudad, a pesar que la pobre ha sufrido la aparición de la autopista. Aquí tenemos esa división del camino de Cornellá a Tordera, que se tuvo que dividir en dos sentidos para cruzarse con la autopista y con la ronda. Este es un punto mágico de la ciudad porque es un punto alto, se dirige hacia el cruce de las dos grandes autopistas. Esta es la zona educativa que vimos con la clínica que ha creado ese muro. Fijaros ya cómo los carteles nos avisan de la importancia del punto. Y aquí ya está llegando la autopista, la zona deportiva que queda aquí, una nueva construcción, espero que no sea otro polideportivo. Y allí ya acaba nuestra ciudad, el maravilloso hospital de San Juan de Dios, que lo veremos en la última lección. Ya los carteles que avisan de la entrada en la ciudad. Estamos aún dentro del territorio de Esplugas. Fijaros que es un punto impresionante. Allí ya vemos los grandes edificios de Barcelona y allí vemos la ronda. Este es un punto mágico de Esplugas, un punto mágico en que Esplugas acaba en este cruce impresionante de autopistas. La que sustituyó a la Nacional 2, que es esta entrada de la autopista hacia la Diagonal, como igual que la Diagonal sustituyó en prestigio al Paralelo o a la Gran Vía de Barcelona. Y la Gran Ronda, que con muchas dificultades logró rodear la ciudad. Ahí tenemos la ronda, estos preciosos, para mí son como arcos de triunfo de entrada a las ciudades, pero modernos, maravillosos. Ese es muy bonito. Donde avisa ya, fijaros, ya nos habla de la posibilidad de, por la ronda, Mataró, Gerona, Barcelona, centro de ciudad. Es un punto estratégico maravilloso de la ciudad. Sí que sería un punto para un gran crucero, para una gran cruz, como pasaba en la Edad Media. Fijaros qué bonito, ya todo nos avisa de que es un punto crítico, los carteles, me parecen fascinantes estos. La farola es muy bonita, o menos han puesto un elemento muy bonito de iluminación. Como veis ya la autovía la autopista se está dividiendo ya en muchos carriles. Ahí tenemos un follón impresionante en ese nudo, que yo creo que se podría simplificar. Y aquí está pasando la ronda, con estos gestos un poco escultóricos, dejando ese pequeño vacío.
Y estamos en este punto impresionante, punto de cruce de todas las vías de comunicación de Barcelona capital, la salida de Barcelona, la ronda d'Alt y también nuestra vieja carretera de Cornellà a Tordera, que la pobre ha quedado sustituida por la ronda y que la pobre ha tenido que sortear como haya podido el intentar volver a seguir su camino. Fijaros este nudo impresionante y complicadísimo que yo creo que se podría en parte simplificar. Y ya nos despedimos. Aquí vemos la autopista entrando a Barcelona desde Esplugas. La ronda, como veis, es una ronda que lleva mucha pendiente. Tuvo muchos problemas esta ronda para subir hasta estas cotas y luego para pasar sobre la autopista. El Hospital de San Juan de Dios, donde estaba nuestra ermita de San Pedro, que yo creo que hay que desmontar también esa antena y recuperar la ermita. Y el Esplugas, un virgen que queda en esas laderas que lo veremos en la última lección. Y ya la gran Barcelona que aparece ya prácticamente, que empieza ya casi en esta frontera nuestra, en este punto tan bonito, tan impresionante. Muchas gracias.